En la noche del 15 de febrero de 1898, una explosión ensordecedora sacudió el puerto de La Habana. Un acorazado estadounidense, el USS Maine, símbolo del creciente poder naval de América, saltó por los aires en una bola de fuego. Murieron 266 marineros en un instante. Ese estallido no solo destruyó un barco, cambió el destino de dos naciones y marcó el final de un imperio. Pero ¿qué ocurrió realmente esa noche? ¿Fue un accidente o el pretexto perfecto para la guerra? Hoy vamos a desentrañar uno de los episodios más polémicos y manipulados de la historia moderna. Para entender la explosión, primero hay que entender el fuego que ya ardía en Cuba. La isla llevaba décadas luchando por su independencia de España en una serie de conflictos sangrientos. La Guerra de los 10 años y la Guerra Chiquita habían dejado cicatrices profundas. Ahora, bajo el liderazgo de figuras como José Martí, la lucha se había reavivado con más fuerza. España, decidida a no perder su última gran colonia en América, respondió con una brutalidad que conmocionó al mundo. El general Valeriano Weyler, apodado el Carnicero, implementó la política de reconcentración, obligando a cientos de miles de campesinos a abandonar sus tierras y hacinarse en campos donde el hambre y las enfermedades causaron una catástrofe humanitaria. Mientras tanto, Estados Unidos observaba desde la distancia, pero con un interés creciente. La doctrina Monroe, que declaraba América para los americanos, se mezclaba con un nuevo y agresivo expansionismo. Políticos como Theodore Roosevelt creían que el destino de Estados Unidos era dominar el hemisferio. A esto se sumaban poderosos intereses económicos, las plantaciones de azúcar, las minas y el control estratégico del Caribe. La situación en Cuba no era solo una crisis humanitaria a sus puertas, era una oportunidad. La tensión era tan alta que Washington decidió enviar un buque de guerra para proteger a sus ciudadanos y, sobre todo, para enviar un mensaje directo a España. El 25 de enero de 1898, el USS Maine entra majestuosamente en La Habana. Los españoles lo reciben con una cortesía forzada, pero la desconfianza es palpable. El ambiente es tenso, casi inflamable. Apenas unos días antes, un nuevo escándalo había echado más leña al fuego: la Carta de Lom. El embajador español en Washington había escrito una carta privada en la que insultaba al presidente estadounidense William McKinley, llamándolo débil y populachero. La carta fue robada y publicada por la prensa, desatando la indignación en Estados Unidos. En este clima de hostilidad, el Maine permaneció anclado durante 3 semanas. Su capitán, Charles Sigsbee, ordenó a su tripulación mantener una disciplina estricta para no provocar ningún incidente. La vida a bordo transcurría con una normalidad aparente, una calma extraña que precedía a la catástrofe. Nada parecía fuera de lugar hasta la noche del 15 de febrero. A las 21:40, una explosión brutal, seguida de una segunda aún más potente, partió el tercio de proa del barco en dos. Los marineros que dormían en sus literas no tuvieron tiempo de reaccionar. El Maine se hundió en cuestión de minutos en las aguas poco profundas del puerto, convirtiéndose en una tumba de acero para la mayoría de su tripulación. El capitán Sigsbee, que escribía cartas en su camarote, sobrevivió milagrosamente y envió un telegrama urgente a Washington. El Maine ha estallado en el puerto de La Habana y ha quedado destruido. La acción pública debe suspenderse hasta una investigación más completa. Pero su petición de cautela fue inútil. La noticia recorrió el mundo a través del telégrafo, y en Estados Unidos estalló la furia. Recuerden el Maine, al infierno con España. Los magnates de la prensa, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, vieron una oportunidad de oro para vender periódicos y empujar a la nación a la guerra. Sus diarios, el New York Journal y el New York World, se lanzaron a una campaña de propaganda sin precedentes. Los titulares, impresos en letras gigantes, no dejaban lugar a dudas. El barco de guerra Maine, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo, España hunde el Maine. Ofrecieron una recompensa de $50,000 por la captura de los culpables. No había pruebas, no había investigación, pero el público, alimentado por una dieta constante de sensacionalismo y patriotismo exacerbado, ya estaba convencido. El famoso lema, "Remember the Maine, to hell with Spain", se convirtió en un grito de guerra que resonó en todo el país.
Dos investigaciones, dos verdades. La investigación oficial de la Marina estadounidense, dirigida en un ambiente de enorme presión política, concluyó rápidamente que una mina submarina externa había causado la explosión. No culparon directamente a España, pero la implicación era clara. España, por su parte, realizó su propia investigación con expertos internacionales. Su conclusión fue radicalmente opuesta. No hubo mina. La explosión fue interna. Probablemente un accidente causado por la combustión espontánea del carbón almacenado junto a los depósitos de munición, un problema conocido en los buques de guerra de la época. Décadas después, en 1976, una nueva investigación estadounidense dirigida por el almirante Hyman Rickover utilizó tecnología moderna para reexaminar el caso. Su veredicto coincidió con el español. La causa más probable fue un incendio accidental en una carbonera. Pero en 1898, la verdad ya no importaba. La guerra era inevitable. El nacimiento de un imperio. En abril de 1898, Estados Unidos declaró la guerra a una España decadente y mal preparada. La espléndida pequeña guerra, como la llamó un diplomático estadounidense, fue un paseo militar. En pocos meses, la flota española fue aniquilada en Cuba y Filipinas. Con el Tratado de París, España perdió Cuba, que se convirtió en un protectorado estadounidense, y se vio obligada a ceder Puerto Rico, Guam y las Filipinas a Estados Unidos por $20 millones. Fue el fin humillante del Imperio Español, que había comenzado 4 siglos antes, y fue el nacimiento del imperialismo estadounidense. La explosión del Maine había servido como la chispa perfecta para encender un conflicto que redibujó el mapa del poder mundial. El legado del Maine. Hoy, la mayoría de los expertos coincide. Lo más probable es que el hundimiento del USS Maine fuera un trágico accidente, pero la explosión fue utilizada magistralmente como casus belli, un pretexto perfecto para una guerra deseada por muchos. El Maine no solo se hundió en La Habana, se hundió en la historia como un símbolo eterno de cómo la manipulación mediática, el fervor nacionalista y los intereses geopolíticos pueden arrastrar a una nación a la guerra, sacrificando la verdad en el proceso. El hundimiento del Maine nos recuerda algo esencial. La verdad es siempre la primera víctima en tiempos de tensión, y una sola explosión, real o fabricada, puede cambiar el destino de millones. Si te ha gustado esta historia bélica, suscríbete al canal y nos vemos pronto en otra historia apasionante.